Espero que no tengamos problemas de internet hoy. Muy buenas tardes, qué bueno volvernos a encontrar. Estamos acá reunidos, una tarde de viernes, donde ya empieza la lluvia al sur del Valle de la Urrá, pero eso no es ninguna dificultad, ningún problema, ninguna manera de entorpecer nuestro encuentro, con mayor razón que sea una, un excelente marco en el que nos encontramos, en el que las conversaciones se hacen cada vez más sólidas y donde este GPS es una oportunidad de encontrarnos, de saber cómo estamos, de contarnos un poquitico lo que hemos aprendido en los últimos días o las experiencias que hemos tenido. Si alguien quiere saludar antes de comenzar, qué bueno escucharnos, qué bueno saber de ustedes, qué han hecho en estos días, qué ha sucedido de nuevo con esta nueva normalidad. Qué bueno tener sus percepciones. Pues Patricia, te escuchamos. Hola, un saludo para todos, muy cariñoso, a Óscar, a Juan Ramiro, a Julia, a Claudia. Lamenté mucho no haber podido estar en el GPS del domingo, pero bueno, aquí estoy. Cada que se pueda estaremos y feliz de compartir el tema de hoy que también me genera muchas expectativas y aprender de ustedes. Gracias a todos. Es tan linda Luz Patricia que centra la actividad de hoy, las propuestas de hoy en aprender de nosotros. Y yo creo que esa sería como la intencionalidad que quisiéramos despertar en cada uno de nosotros. Venir a aprender de otros, de las experiencias de otros, de las palabras de otros, de los conocimientos por lecturas o por películas o por experiencia personal que los otros tengamos. Que sea de verdad un grupo en el que los saberes de otros son valiosos, son acogidos, son reconocidos y que eso sea como el combustible central principal de nuestros grupos de psicoeducación, o sea, GPS. ¿Alguien más quiere saludar? Cuéntenos qué expectativas tienen con respecto al tema que nos convoca el día de hoy, qué implica tomar decisiones, qué sugieren, qué piensan, qué suponen con el tema. Hola, Juan Ramiro. Hola Claudia, hola Luz, Pablo, Oscar, hola Julia. A ver, me parece que este es un tema que trasciende más allá de lo que es llamemos como la actitud mental de las personas o su cuestión digamos, de implicación de estabilidad, porque es que una decisión la toma todo tipo de personas, ¿cierto? Las decisiones constantemente están alrededor de nosotros. Y quiero decir que para cualquier decisión que uno tome hay un grado, así sea minúsculo, de valentía y de responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tomas una decisión es porque siempre tienes al frente al menos dos alternativas, ¿cierto? Y cuando tú tomas una decisión, o sea, te vas por una, ¿cierto? Has tomado todo el apresto o toda tu fortaleza o toda tu valentía para no solamente tomar la decisión de lo que vas hacia dónde vas, sino de abandonar la otra alternativa. Y eso es muy importante, porque cuando tú tomas una decisión, quiere decir que eliges una alternativa y desechas la otra. Y para uno desechar, cada que uno desecha algo, de alguna manera tiene algo, está perdiendo un poco de algo, ¿cierto? Obviamente habrán decisiones de mayor envergadura y demás. Entonces, primero que todo, la decisión implica valor para abandonar o para dejar o para desechar algo. Listo. Y la responsabilidad de que lo que estás eligiendo, tomando o lo que vas a tener allí es algo que con lo cual tienes que ser consecuente.
¿cierto? Entonces, si yo elijo, ¿cierto? Tengo que ser consecuente con eso. Listo. Entonces, debo ser responsable con lo que estoy tomando, con lo que estoy acogiendo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Yo siempre he dicho, y en mis cursos pues, de posgrados y demás, siempre he dicho que la tomar en cifras. No quiere decir que las únicas decisiones que uno tome deben ser decisiones que están basadas en lo económico o en el dinero o en algo como esto, sino en cifras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú le metes cifra de alguna cosa, cuando tú valoras, empezamos a hablar de valor, y ya no el valor de coraje, sino el valor de apreciación, de ponerle un precio. Cuando tú valoras, ¿cierto? Quiere decir que hay un gran aspecto cognitivo allí. Entonces dejas la emocionalidad a un lado. He dicho siempre, y mis alumnos se reían cuando yo lo decía que la única decisión en la cual uno no puede echar cifras es la decisión de estar con alguien. Porque cuando tú decides estar con alguien, ¿cierto? Tú no puedes valorar a esa persona de una manera fría, ¿cierto? O que es más alta, más bonita, no. Ahí es la única parte donde la emoción debe jugar para tomar una decisión. Cuando yo decido estar con alguien, a cualquier nivel, ¿cierto? Pero cuando yo decido estar con alguien, yo no puedo valorar a esa persona a nivel de cifras, sino a nivel emocional. ¿Qué me aporta? ¿Cómo aporto? ¿Cómo siento? ¿Qué se siente? ¿Cómo me siente? Y demás. De resto, cualquier otra decisión siempre, siempre debe estar basada en una cifra. Y esa cifra puede ser de tiempo, puede ser de distancia, puede ser de valor económico, puede ser de qué gano, qué pierdo, todo ese tipo de cosas. Entonces me parece muy importante que el tema de hoy trascienda a más allá de lo que nos afecta a nosotros a nivel solamente emocional, y aquí entra también en juego mucho la parte mental. Gracias, Claudia, por traerlo hoy a hablar. Claudia, tu sonido, no te estamos escuchando. Ay, qué pena. Te cuento que este ha sido el resultado de las reflexiones que nosotros mismos hemos hecho. Yo voy tomando como apuntes, voy escuchando y voy identificando como hacia dónde nos estamos yendo. Recuérdense que el tema macro que estamos teniendo hace unos GPS es el sistema de apoyos. El sistema de apoyos es la cantidad de personas o de recursos o de instituciones o de estamentos que me pueden servir a mí en un momento en que mi salud no esté tan buena, en un momento en que yo tenga dificultades de comunicación de algún tipo, o en el momento que tenga alguna crisis en salud mental. Y para eso yo tengo que tomar decisiones desde ahora con visión futura. Yo tengo que hacer un sistema de apoyos que entienda mis decisiones y que me las ayude a llevar a cabo en ese momento en que tenga dificultades de comunicación. Y con seguridad en el GPS de hoy nos vamos a ir dando cuenta que muchos de los temas que hemos tratado, que Juan Ramiro ha abordado largamente en los GPS que ha coordinado, que Luz Patricia nos ha acompañado también con valiosos aportes en los GPS que ha hecho y también en los que ha intervenido. La doctora Rosa Alba, el doctor Francisco, Ivonne Cardona, todos los conocimientos que hemos tenido ayudan a que en el momento que tomemos una decisión sea la más acertada, la más correcta y la que se ajuste más a nuestro proyecto de vida. Entonces, gracias Juan Ramiro, porque con lo que nos estás diciendo, pues estamos reconociendo la importancia de tener como un norte común temático que sea una, en este caso, en el sistema de apoyos, que es una de las
las garantías, de las ventajas que tiene la implementación de la ley 1996. Si alguien más quiere compartir algo, qué bueno escucharnos. Bueno, entonces mientras que ustedes abren el micrófono, entonces yo voy a compartir pantalla con unas diapositivas muy sencillas que les tengo preparadas y que lo que pretenden es como tener unas guías, unos topes, unos tips que nos facilitan la reflexión sobre toma de decisiones. Entonces acá tenemos la primera diapositiva, que es la misma invitación que hicimos hoy en el GPS a Sobime. También me parece muy importante que el enviar la invitación con tiempo nos permite reflexionar previamente, buscar, empezar a mirar nuevas opciones. Entonces, aquí está la primera frase. Diseñamos este GPS basado en frases de diferentes personas que han servido, que le han dedicado tiempo al asunto. Entonces dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. No soy producto de mis circunstancias, sino producto de mis decisiones. Entonces vamos a hacer esa diferenciación en este momento. ¿Cuáles serán mis circunstancias y cuáles serán mis decisiones? Entonces voy a ponerme como ejemplo. Mis circunstancias es que yo nací hace 51 años en Medellín, Colombia. Por nacer en Colombia, mi idioma original es el español. Otra de mis circunstancias es que laboro en un colegio. Otra de mis circunstancias es que tengo una gatica que se llama Smigol. Otra de mis circunstancias es que vivo al sur del Valle de la Aburrá, que crecí en una familia de religión católica, apostólica y romana, que mido 1,55, que peso 55 kilos, 50 kilos. Entonces, bueno, que fui diagnosticada hace 21 años con trastorno afectivo bipolar. Todo eso forma mis circunstancias, las circunstancias de Claudia Margarita Zapata, que no tiene ninguna circunstancia igualítica a otra persona del planeta. Porque nadie tiene una hermanita que se llama Fanny, nadie tiene un grupo de apoyo que se llama Sobime, nadie más en el planeta tiene mis mismas circunstancias. Tendrá algunas, pero no tendrá todas. Eso hace parte de mi vida, esas circunstancias, unas las puedo cambiar, otras no las puedo cambiar, pero igual son mis circunstancias. Pero la frase me dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Entonces, si quisiera como preguntarles de qué decisiones son producto ustedes. ¿Quién me podría contar? Lo que estamos viviendo hoy, 11 de septiembre, es producto de cuál decisión. ¿De qué tipo de decisión que tomamos hace 2 días, hace 1 mes, hace 10 años? Entonces, para que empecemos a conversar, les cuento que en el chat les voy a estar colocando las frases que vamos a reflexionar. Bueno, entonces ahí les voy a volver a colocar la frase con la que estamos dando nuestros aportes. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, con respecto a la pregunta, Claudia, de qué soy yo producto, de qué circunstancias soy yo, de qué decisiones soy yo producto, entonces digamos que la primera decisión de envergadura que yo tomé en mi vida, y eso pues desde ahí muestra mi espíritu un poco más rebelde, fue que yo decidí estudiar una carrera que en el momento que yo decidí era una carrera completamente nueva y desconocida en el país. Yo pues nunca fui el alumno más deseado por los profesores, pero siempre tuve unas notas altas en los diversos colegios, porque estudié en varios colegios. Esas fueron mis circunstancias, pero mi decisión fue mi carrera. Tuve en esa época, se hablaba de tal vez el ICFES, no me acuerdo cómo se llamaba, tuve un ICFES muy alto y todos los profesores y en el colegio y mi familia decidió que yo
debía estudiar medicina o negocios. Y nadie se da cuenta que yo, la sangre para mí es repulsiva y los negocios pues eran como secundarios, siempre han sido como secundarios para mí. Entonces yo decidí estudiar diseño, listo. Y eso marcó mi vida, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque esa es una decisión de gran envergadura que yo tomé y eso hizo que yo cambiara mi estilo de vida, mi grupo, digamos, de amigos y demás. Esa es una decisión de la cual hoy soy producto de ella. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Bueno, entonces aquí estamos viendo que una decisión que se tomó por allá en la adolescencia hace parte de la realidad que ahorita está viviendo Juan Ramiro. ¿Quién más quisiera compartir una decisión que haya tomado en el futuro? Luz Patricia, qué bueno escuchar. Bueno, igual que Juan Ramiro, yo puedo afirmar que la decisión que yo tomé a mis 18 años marcó mi vida. De ahí en adelante hizo que, mejor dicho, lo que he hecho me ha constituido en la persona que soy hoy. Y yo hoy soy una persona que todavía por ese pasado arrastra, no sé cómo decirlo, arrastra como en un trencito o un montón de vagones. Cuando tenía mis 18 años, opté por la vida religiosa y me fui para un convento. Estuve allí 12 años. Esa decisión que tomé a mis 18 años fue una decisión aparentemente seria, pero escondía unos intereses que salieron más adelante a flote, donde se mostraba que mi real interés no era la vida religiosa, sino más bien como refugiarme ante un mundo que me resultaba amenazante. Entonces estuve 12 años en un convento donde recibí ¿qué se puede decir? Una formación de 12 años, que es una formación muy sólida, y se queda como indeleble en la personalidad, en mi ser me acompaña esa, no lo llamo identidad porque tampoco me identifico como católica, ni como cristiana, ni como religiosa, porque eso no es lo que me da a mí mi identidad, ¿cierto? Pero sí el hecho de haber tomado esa decisión donde durante 12 años me comporté de X manera porque eso era lo que correspondía a la elección que hice, entonces marcó de manera predominante mi ruta el resto de mi vida. Tengo 54 años y la formación que recibí todavía impregna muchos aspectos de mi ser. Entonces creo que hay decisiones radicales, opciones fundamentales que uno hace en determinada edad que sí determinan mucho lo que hoy soy, o no soy, hoy la forma como hoy estoy siendo. Muchas gracias. Ay, tan bonito que terminas diciendo eso, la forma como hoy estoy siendo, porque yo todavía no estoy hecha, porque todavía no estoy armada, porque soy un proyecto. Entonces, me parece muy lindo que nos hagas esa nominación de estoy siendo. ¿Quién más quisiera compartir qué circunstancias y qué decisiones ha tomado a lo largo de su vida? Entonces voy a repetir la frase dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Escuchamos a Oscar y luego a Cecilia. Bueno, mi decisión hace 4 años, sí, ya hace 5 años, fue entrar al comité de inclusión de aquí de la Comuna 8.
En este momento estoy feliz porque conozco mucha gente y ya he aprendido cómo se le dice a las personas con discapacidad. Primero que se le decía el tuyito, el discapacitado, no. Estoy feliz cómo se dice ahora. Él conoció mucha gente, él conoció otra parte de Medellín que no conocía. Hemos trabajado mucho por esta comunidad. Esa fue mi decisión hace 5 años. Entrar a trabajar, ayudarle a la gente con discapacidad de aquí de la comuna. Gracias, Oscar. Y mira cómo una decisión implica tantas repercusiones en la vida. Vamos a escuchar a Cecilia. Buenas tardes. Para mí una decisión pues que fue muy importante en la vida es que desde muy joven yo decidí que no me iba a casar ni que iba a tener hijos, que si tenía algún compañero, algún novio, jamás me iría a vivir con él del todo o jamás me casaría. Y pues de hecho esa decisión pues fue muy importante porque gracias a esa decisión he podido pensar en mí y no tener que pensar como en unos hijos, en un esposo, sino que yo pienso en mí y me puedo dar más gustos en cuanto a lo que quiero. Y también por esa decisión he podido, dijéramos, tener pues más experiencias que me han enriquecido mucho. Por esa decisión también he podido más ayudar a mi familia. Por esa decisión también me he podido entrar a tantas actividades que me han ayudado de manera mental. Y para mí, pues creo que fue la mejor decisión, porque yo, por ejemplo, me imagino con este diagnóstico que tengo y que a raíz, pues también como este diagnóstico a mí me lo dieron muy joven, fue por esa razón que tomé esa decisión. Entonces, imagínense, yo con este diagnóstico y con una obligación bien fuerte, no, mejor dicho, en cambio así me siento más liberadita, más tranquila y también todavía pues tendré la oportunidad de hacer muchas cosas que no las podría hacer si estuviera atada o ligada o acompañada de un esposo y de unos hijos. El hecho pues de esa decisión tampoco implica pues que haya renunciado a tener, dijéramos, compañero, amigo, novio sentimental, porque pues también de hecho he disfrutado y también a raíz de que esa decisión que yo tomé, para mí fue muy difícil encontrar un compañero que me aceptara así con esas condiciones, sin querer casarme y sin querer formar una familia, porque la mayoría de la gente que está pues de novia o así o de novio, pues quieren como formar una familia, organizarse. Entonces para mí fue muy difícil ese aspecto, pero también lo logré. Muchas gracias. Bueno, ya aquí Cecilia nos abre otra parte del abanico y es, mis decisiones afectan las decisiones de otras personas. Mis decisiones generan circunstancias en otra persona y esa otra persona también tiene que tomar decisiones frente a esa circunstancia que yo estoy disponiendo. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, yo quisiera preguntar si el diagnóstico que tengamos, no necesariamente en trastorno afectivo bipolar, sino cualquier tipo de diagnóstico, es una circunstancia o una decisión. A ver, yo sé que la pregunta es muy obvia, pero sí quisiera como tener eso en claro antes de seguir con el resto del GPS. Qué bueno escucharlas, Lina Gudelo, te escuchamos, qué rico, bienvenida. Muchas gracias. Es una invitación que me hizo el compañero Oscar. Muchas gracias por la invitación, muy bonita la reflexión. Y sí, precisamente para mí esas son circunstancias. Y de hecho, pasé por esas circunstancias hace 4 años que me hicieron tomar decisiones, ¿cierto? Esa no fue mi decisión tener ese diagnóstico, fue una circunstancia, pero lo que siguió posteriormente y cómo enfrenté la vida y cómo decidí reinventarme, si esa sí fue mi decisión. Entonces yo creo que un diagnóstico son circunstancias, que no es nuestra decisión estar en ese momento o tener ese diagnóstico, pero cómo lo tomemos y cómo lo enfrentemos, sí es nuestra decisión.
Gracias, Lina, bienvenida, qué bueno contar contigo, qué bueno que cada vez estos grupos de psicoeducación están siendo más, pues, más visitados por diferentes personas que con su experiencia, que con sus aportes nos construyen tanto. Le contamos a Lina, que está recién llegada, que este es un espacio abierto, que podemos expresar lo que queramos, contar lo que queramos y que hablamos siempre en primera persona, así como tú lo acabas de hacer. Que como hablamos siempre en primera persona, las otras personas también escuchamos en primera persona, sin juzgar, sin segmentar, sin señalar, sin decir si está bien o mal. Entonces, es un espacio único en el que este sentir, este pensamiento, esa apreciación personal siempre estará recibida de manera abierta, sin censura y sin restricciones. Y lo que nos comparte Lina es muy importante. Yo estoy viviendo en este momento por circunstancias que la vida me está dando, circunstancias que no puedo modificar, como el diagnóstico. El diagnóstico está dado por un profesional externo y él asigna ese nombre a lo que yo estoy sintiendo. Es una circunstancia. Ya con esa circunstancia, pues yo tengo que tomar una serie de decisiones. Luz Patricia, ¿querías participar? Sí, gracias. Bueno, saludo a Lina con mucho cariño. Bienvenida a nuestro grupo. Aquí todos somos amigos, aprendemos mutuamente unos de otros. Nadie es más que nadie es experto en la materia, sino que con el compartir construimos conocimiento desde la diversidad. Entonces, bienvenida. Me encanta que hayas llegado a nuestro grupo. Quería compartir la pregunta tuya, que si mi diagnóstico es una circunstancia o una decisión. Yo creo que a mí me determinan me constituyen muchas cosas. Mi historia, mi familia, mi biología, mis propias emociones, mi corporalidad, el contexto en el que he vivido, las normas que se me han impuesto. Es decir, hay muchas cosas que a mí me condicionan o que hacen que yo tenga una forma de ver la vida muy particular debido a todo ese contexto, a todas esas circunstancias. Todo lo que son circunstancias me constituyen porque han hecho que yo esté donde estoy. Pero esas circunstancias hacen parte, pero no me hacen. Es decir, hacen parte de mi historia, pero no me dan identidad. Como Claudia lo decía al principio, yo no soy mi estatura, yo no soy mi gordura o flacura, yo no soy mi apellido, yo no soy eso, pero hacen parte de mi vida y pasan por ahí, han pasado por mi vida, pero así como llegaron, así se van. Mi diagnóstico es una circunstancia en la que en un momento concreto, a mis 28 años, me dijeron, usted tiene esquizofrenia, ese es su diagnóstico, y me ofrecieron tratamiento para esquizofrénicos. Años después me corrigieron el diagnóstico y dijeron que era trastorno afectivo bipolar. Eso sucedió hace 28 años. En ese momento, cuando ese diagnóstico se dio, eso fue una circunstancia, ¿cierto? Pero como circunstancia no me da identidad, sino que me constituye en cuanto que hace parte de mi estilo de vida o mi forma de comportarme. Hay momentos en los que ese diagnóstico lo necesito como un papel, un requisito, por ejemplo, para solicitar una valoración. Necesito ese papel. Y ahí está. Aun cuando en muchos momentos de mi vida yo creo que pues es el 90% de mi recorrido histórico ha sido de una persona estable emocionalmente, sin problemas de alteraciones de ánimo. Y han sido muy pocos los momentos fuertes de crisis. Entonces, a mí no me da una identidad ese papel. Nunca me lo podrá dar. Contará ahí que he tenido episodios de este estilo o de aquel otro, ¿cierto? Pero
en mi vida, en mi existencia, en mi recorrido histórico, es más el tiempo de, como dicen los alcohólicos, de sobriedad, de eutimia. Entonces, yo ya no considero que me identifique un diagnóstico, sino que hace parte de mi vida y en cualquier momento Luz Patricia tiene unas alteraciones de ánimo, pero igual que como llegan, igual se van. Y doy gracias a Dios por eso, porque considero que el diagnóstico es una simple circunstancia más, como otras que ha hecho parte y podrá ser parte y puede ser que siga siendo parte, pero eso no me da identidad y no es una decisión mía porque yo no elegí el que me hicieran este diagnóstico. Yo no fui donde una persona y le dije, ven, vení, yo quiero y decido que por favor me hagas un diagnóstico que diga esto y esto para yo poder beneficiarme de. No, yo no elegí ni el diagnóstico, ni elegí los síntomas, ¿cierto? Sin embargo, quiero agregar, ¿cierto? Que en este momento de mi vida sí está siendo para mí una decisión. Y les voy a compartir en qué sentido. Muy profundamente he descubierto que muchas de mis crisis inconscientemente han sido una estrategia para obtener lo que yo quiero. Y en la medida en que he tomado conciencia de eso, quiero convertir esto en una verdadera decisión, ¿cierto? En la medida en que sea posible y esté a mi alcance, dejaré de usar la crisis como una estrategia para obtener lo que yo quiero. Como estoy tomando esa decisión, estoy notando cambios trascendentales en mi vida. Entonces, en ese punto, cuando yo lo miro de esa manera, sí, elijo tener en mis manos el diagnóstico para hacer lo que de mi parte esté y dejar en manos de Dios lo que no esté en mis manos. Muchas gracias. Luz Patricia, esto es a lo que yo llamo diosidencias, porque entonces este GPS de hoy va a ser muy útil para ti, para esta nueva decisión radical que estás tomando y nos va a dar muchas luces a nosotros de también las decisiones que pudiéramos estar tomando por estos días. Yo no sé si Lina se quedó con algo para decir. Bueno, mientras que... No, yo tengo una pregunta para Luz Patricia, que muchas Patricia. gracias, que muy agradable sentirse uno en este espacio, la verdad, y todo lo compartió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias. Escuchamos a Oscar. Yo tenía una pregunta a Luz Patricia. Luz Patricia, ¿usted en ese momento está tomando medicamentos o no? Bueno, Oscar, te cuento que nosotros en Asubime, una de las cosas que yo aprendí en este grupo, ¿cierto? Fue a relativizar demasiado en el momento de compartir el tema de los medicamentos. Incluso uno de los puntos del pacto de participación lo mencionamos, ¿cierto? Porque esa es como una característica para que los temas de nuestras conversaciones no se vayan a distorsionar en opiniones acerca de tratamientos. Pero con todo gusto, cuando terminemos la reunión, si quieres nos quedamos tú y yo y te comparto cómo es mi experiencia con el tratamiento. Con todo gusto al final de la reunión. Si te no, hágale, Patricia, hágale, tranquila. Bueno, muchísimas gracias. Miren cómo el pacto de participación se va haciendo efectivo. Lo que pasa es que los medicamentos y el manejo con el psiquiatra son temas que podrían presentar a discusiones, a enfrentamientos, a confrontación. Son temas álgidos que generan controversia. Entonces, mejor no los tratamos dentro del GPS, sino así como lo propone Luz Patricia, de manera personal y de conversación de persona a persona.
Vamos a continuar, les voy a presentar entonces la siguiente frase. Si quieren, ahorita nos devolvemos a esta, no hay problema, no hay tiempo limitado. Si no alcanzamos a ver las diapositivas hoy, las podemos continuar viendo mañana. Entonces vamos a darnos el tiempo para disfrutar y para apropiarnos de cada uno de los espacios que nos da el GPS. En la siguiente diapositiva les propongo una frase tomada de una revista que se llama Mujer Líder y dice: para que nuestra toma de decisiones sea buena, debemos escuchar a nuestra intuición en lugar de dejarnos vencer por el miedo que condiciona las decisiones de nuestra mente. En la vida personal, la toma de decisiones se hace de la misma manera que en la vida profesional, aunque el miedo que surge en cada caso es diferente. Bueno, entonces yo acá subrayé algunas palabras claves, algunas palabras que nos pueden dar sustento para una reflexión. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran qué piensan sobre esta frase, si están de acuerdo, si le quisieran cambiar algún término que les parece que no corresponde. Bueno, Luz Patricia, te escuchamos. Bueno, me llama mucho la atención esa expresión de que para que nuestra toma de decisiones sea buena. Ahí yo le propondría a la persona que la dijo, pues, o como tú dices, si nos atrevemos a sugerir un cambio de palabras, yo quitaría la palabra buena, porque es que a la final no podemos, no me dice gran cosa el término bueno o malo, ¿cierto? Se genera como una dualidad moral donde no es tan necesario, porque uno a veces las decisiones, yo no sé con qué calificativo sería el correcto, si es una decisión acertada o inacertada, no sé, entro como en conflicto, pero la palabra buena para las decisiones yo la suprimiría. Gracias, Claudia. Súper importante, muchísimas gracias, porque una de las propuestas que nosotros siempre hemos hecho es eso: evitar calificar como bueno, malo, bonito, feo, las estrategias o las sugerencias. Está súper bien esa acotación que nos haces al autor. ¿Qué más pensamos sobre la frase? Cecilia, te escuchamos. Yo también diría, referente a lo que dice Patricia, que lo que ella dice es muy interesante, porque también si nosotros tomamos esas decisiones como buenas o malas, tendemos después a tener sentimientos de culpa, y nosotros pues en esta época y en este grupo estamos aprendiendo también a dejar de tener esos sentimientos de culpa. Igual las decisiones que tomamos son decisiones por las que nosotros nos tenemos que hacer responsables, entre comillas, sean positivas, sean negativas. Además de eso, toda decisión que nosotros tomamos nos trae experiencias que nos van a servir y que de las cuales vamos a tener y a aprender muchas lecciones para aplicar en nuestra vida. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Sí, vuelve y surge una palabra que no se nos puede olvidar, y es la palabra responsable. Somos responsables de la toma de decisiones, de los lugares que visitamos, de los alimentos que consumimos, de las rutinas que implementamos. Entonces, como parte del GPS de hoy, es bien interesante la propuesta de Cecilia, no olvidarnos de esa palabra de responsabilidad. Bueno, y la diapositiva, la frase de la revista, también nos habla de la palabra miedo. ¿A qué se podría referir en este caso? Entonces, la palabra miedo. ¿Tenemos miedo a qué cuando tomamos decisiones? Porque, ¿será que esa no? Claudia. Sí, Luzpa. Me gustaría, no sé, escuchar a algún compañero o compañera que abordara el tema de la intuición. Debemos escuchar a nuestra intuición, como cómo se podría entender ahí la palabra intuición para tomar una decisión, porque no sé, la intuición sugiere, me parece, un saber
antes sin fundamento. Pues yo sé que hay que tomar esta decisión, pero no sé decir por qué. Entonces, cuando hay ese saber previo se llama intuición, o cómo se entiende la intuición. Si alguien me lo pudiera ampliar, sería maravilloso. Ay, gracias, Luz Patricia, por esa inquietud. Mientras que nosotros pensamos la respuesta, vamos a escuchar a Oscar y luego a Lina. ¿Listo? Hágale, Lina, hágale. Listo. Lina, te escuchamos. Listo, pues a mí siempre me ha parecido muy inquietante lo de la intuición, porque sí se siente, o sea, yo lo cuestionaba, a veces decía que no existía, pero sí existe, y no siempre depende del conocimiento, eso es como que tuviéramos una habilidad que no trabajamos constantemente. Eh, yo lo comparo, como para poderlo explicar, con el instinto animal de otros seres, ¿cierto? Porque los pájaros vuelan antes y buscan abrigo cuando ven la lluvia. Eh, lo mismo para nosotros, escuchamos el rayo, el vientecito frío y automáticamente, a veces innato, empacamos la sombrilla, empacamos ciertas cosas. Es porque la misma intuición nos está diciendo, protégete, ponte el saco, si vas a salir tienes que llevar sombrilla. Es esa intuición, eso que esté en el ambiente, que no siempre es de conocimiento, sino de leer. Eso es, para mí, es el sexto sentido, de verdad que lo es, porque se siente. Entonces, muchas veces nos negaron a eso. Yo vengo de una cultura en la que el deber ser, todas esas cosas, pero la intuición nos decía, como cuando hablamos de siento un ambiente pesado, siento tal cosa, como otras personas que dicen que sueñan, ¿cierto? Entonces, eso ya depende de cada quien cómo desarrolle su intuición, cómo lea su propia intuición. Pero es eso, eso es un sentido. Yo lo leo como un sentido, es como el oído, como el olfato, pero para mí es más profundo. Por ejemplo, yo tengo una hija y entonces en muchas cosas uno intuye cositas. Entonces uno le dice, prepárate para tal cosa. Y ella me dice, mami, usted es bruja. Pues es un término, no de manera despectiva, sino como que adiviné las cosas. No, sino que uno lee ciertas circunstancias en el ambiente y el mismo miedo, yo digo que es el miedo a que pase esas circunstancias que uno no quiere que pasen, hace que uno entonces tome una decisión y ponga de aviso a esta persona para que no le pase algo. Entonces, vente más bien en taxi, me llamas, pero no hagas esto. Por ejemplo, el día de hoy, pues nuestra intuición está al rojo, al menos yo vivo en la parte centro y la verdad, pues sí altera un poco esa intuición. Entonces, lo primero que es, vas a ir al centro, no vayas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se prevén problemas, puedes estar en riesgos, es un ambiente pesado el día de hoy, en la ciudad en general. Entonces, como cositas así, lo mismo que con el COVID. Entonces también nos tocó educarnos, pero también era como de intuición, o sea, eso que leemos, no vayamos a ciertos lugares porque tal cosa. Una cosa es creer y discriminar, ay no, yo no voy allá porque tal cosa, no. Es algo que se lee, que tú sientes un pálpito o sientes nostalgia o sientes como algo que te genera ansiedad. Y muchas veces hay que aprender a leer eso como algo bueno. ¿Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué hay en el ambiente? Yo muchas veces me lo leía y me lo cuestionaba y empezaba a mirar y empecé como a descubrir cositas y empezaba como pues en términos estadísticos le dicen, ¿cómo le dicen? Hay una palabra, eh, prospectiva. ¿Cierto? A eso le llaman en términos estadísticos, pues porque ya se está usando, es decir, pero para la prospectiva sí se necesitan datos y sí se necesitan conocimientos, mientras que para la intuición no, es algo como natural. Gracias, Lina. No sé si Juan Ramiro quería participar. Sí, quería hablar acerca de la pregunta de Luz Patricia y de la imagen que tú tienes en este momento allí. Lo primero es que la intuición es un conocimiento que se adquiere de una manera no racional. Y eso es muy importante porque eso, pues muchas personas podrían, como dice Lina, podría ser
como un sexto sentido o alguna cosa. Lo primero entonces que tenemos que entender es que la intuición está basada en un conocimiento previo que tú adquiriste por alguna razón, ¿cierto? Inclusive puede ser hasta, yo diría que hasta un conocimiento que tú adquieres antes de nacer, en el ADN, que es propio de la cultura o una cantidad de cosas, ¿cierto? La intuición también es una forma que tiene, es como una mirada que tiene el cuerpo, la mente de crearte advertencias, ¿cierto? Eso es muy importante también tomarlo en cuenta porque si bien es cierto que hemos estado aquí hablando mucho de lo que es vuelvo, insisto, en el proceso cognitivo, la intuición está más muy en el principio del proceso cognitivo porque no pertenece a la racionalidad. La intuición pertenece más a la sensación y al sentimiento, ¿cierto? Pero es un conocimiento, efectivamente es un conocimiento. O sea, no surge de la nada. Tal vez lo que tú no has hecho de manera racional es entender de dónde proviene la intuición, pero la intuición tiene que estar afincada en algo. Puede ser en el instinto, como lo dice Lina, puede ser en la inteligencia del ADN que te fue transmitido a través de las generaciones anteriores o alguna cosa, pero es algo que existe y que tú lo guardas en lo más interno de tu inconsciente. Es para mí esa intuición y a la cual yo pienso que hay que ponerle mucho cuidado porque la intuición nos previene a nosotros de muchos percances. Gracias. Bueno, antes de terminar, quiero decir que la intuición forma parte de la inteligencia, así sea más un sentimiento y una emoción, pero forma parte de la inteligencia. Una persona muy intuitiva es una persona supremamente inteligente. Gracias, Juan Ramiro. Aquí estaba buscando en las noticas que cuando Juan Ramiro nos estaba haciendo los GPS sobre el pensamiento, él mencionó lo de la intuición. Y con unas noticas que también tengo de la doctora Rosa Alba, ella hablaba de la psique, de la mente, que tiene 4 funciones. De pronto Julia Gómez me puede complementar si me equivoco. La doctora dice que según la psicología junguiana, la psique tiene 4 funciones. 2 de ellas son principales, que son el pensamiento y el sentimiento. Y 2 de ellas son complementarias o secundarias, que son las sensaciones y las intuiciones. Las sensaciones se registran en los órganos de los sentidos y las intuiciones, como decía Lina, son otros sentidos que no están atravesados por los órganos, sino que corresponden a esa sabiduría, a ese registro, a esas bagaje de referencia que no está atravesado por la razón, que no está atravesado por la racionalidad. De internet saqué una pequeña definición que se las puse en el chat. Luz Patricia, te escuchamos. Sí, precisamente yo también estaba relacionándolo con los 4 aspectos que se menciona pues en la psicología, que tú dices, el sentimiento, el pensamiento, la percepción y la intuición. Entonces yo decía, la intuición no está ligada ni al pensamiento, ni al sentimiento, ni al cuerpo. Entonces, cuando se habla de la inteligencia, yo lo relacionaba con el comentario que hice yo en esa ocasión, y es con una inteligencia infinita que se manifiesta en lo finito. Y es como, para mí, por eso dice, hay que escucharla, porque la intuición no se siente, ni se percibe, ni se piensa, que son los otros 3, sino que la intuición se escucha. Y cómo escuchar uno la intuición si no es en el cuerpo, ni en el sentimiento, ni en el pensamiento. Yo creo que para mí es mi voz de la conciencia donde se expresa lo que para mí es Dios, ¿cierto? Para otros la esencia o el ser,
pero la intuición es Dios en mí que me protege, me cuida, me manda la lucecita y yo la escucho o no la escucho. Si yo tengo los oídos abiertos y la escucho, la intuición me orienta. Hace poco tuve la necesidad de hacer un trasteo y resulta que yo no sabía dónde, no lo tenía que hacer en horas y no sabía para dónde pegar. Entonces yo dije, voy a dejar que la intuición me guíe. Entonces no pensé para dónde me voy, sino que cogí, me puse mis cosas, salí a la calle y empecé a caminar. No sabía ni siquiera para dónde iba, sino que yo dije, voy a escuchar esa voz interior a ver para dónde me lleva. Y me puse a caminar varias cuadras. Cuando llegué a un sitio que no tenía nada que ver ni con trasteos ni con nada, entré y como conocía ya a una persona, la saludé y le dije, ve, mira, es que estoy buscando para hacer un trasteo. Y me dijo, ¿y de qué? Yo le dije, de puros implementos de un consultorio médico con camilla y todo. Y me dijo, ay, nosotros lo necesitamos, nosotros estamos buscando precisamente eso. Y yo llegué ahí. ¿Cómo llegué yo ahí? Nadie, ninguna razón me dijo, ni el cuerpo me puso señales, ni dolores, ni pálpitos, ni nada. Y yo llegué ahí, esa intuición, esa cuestión interior que uno se deja guiar, para mí es esa inteligencia infinita que se manifiesta en lo finito. Ok, muchas gracias. O sea, la sabiduría de la que hablabas ese día. Que ahí estaba la diferencia entre conocimiento y sabiduría, en darle ese Correcto. lugar a ese espacio personal. Gracias, Luz Patricia. No sé si Lina quería participar o fue que me confundí. Bueno, entonces vamos a seguir. Estamos todavía en esta diapositiva, entonces mi pregunta es, ¿el miedo anida en la intuición o en el pensamiento? Si la mente tiene 4 funciones, pensamiento, sentimiento, intuición y sensación, el miedo, ¿dónde anida? Oscar. Pues, Claudia, yo creo que el miedo, o sea, uno no debe tener miedo. O sea, uno no debe tener miedo a hacer las cosas. Porque hay gente que le dice a uno, ay no, qué miedo hacer eso, qué miedo tal cosa. No. Uno debe demostrar, la verdad que no debe demostrar el miedo, sino la verdad que era para hacerlo. O sea, botarle miedo a otro lado. Muchas gracias, Oscar. O sea que el miedo es un pensamiento. Exactamente. El miedo se anida en el pensamiento. Entonces Sí. hay que trascender ese pensamiento, respirar, mirar para adentro, sentarnos, ver cómo nos estamos sintiendo, observar nuestra intuición, ese llamado, pues yo lo llamo llamado del alma, que me ayuda, que me indica, que me muestra sabiamente si la decisión que yo voy a tomar está acertada o desacertada. Luz Patricia, Claudia, por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, la gente decía, ay no, qué miedo salir que nos contagiamos, que yo no sé qué. No, uno debe pensar por dentro, no, salgamos con el tapabocas, salgamos con el alcohol, no los juntemos tanto a la gente, no conversemos tanto, no reuniones, aglomeraciones, sino separado. Porque a la gente cuando llegó la pandemia a Colombia, ahí mismo se mostró el miedo. Ah, no, vea, ya vino el COVID-19. Ay, no, qué miedo salir, no salgamos porque nos enfermamos eso. Bueno, está bien que uno tiene, pero hay gente, personas mayores de edad que deben de cuidarse, sí. Pero como le digo, uno debe de botar el miedo. En este momento está el COVID-19 todavía, sí. Y uno sale con tapabocas, distanciamiento, ya uno sale, ya uno sale de cuenta de uno. Si uno
si uno ya se contagió, es de cuenta de uno, ya es debajo de la responsabilidad de uno que uno sale. Sí, ya esas son las partes de nuestra responsabilidad. Vamos a escuchar a Claro. Juan Ramiro y luego a Luz Patricia. Bueno, yo pienso que el miedo, como la intuición, es también una señal, ¿cierto? Que esté donde esté, puede ser que en el pensamiento, en el sentimiento, en la emoción o demás, pero es una señal y como dice Luis Patricia, no lo debe escuchar, ¿cierto? El miedo lo que hace es que nos pone precisamente en el lugar de prevenirnos y nos lleva a tomar decisiones, que es el GPS de hoy, ¿cierto? Entonces, lo que hace, si nos acordamos de que la responsabilidad, una cantidad de cosas que hemos hablado, ¿cierto? El miedo nos lleva a eso, a nosotros valorarnos, a entender si lo que nos da miedo enfrentar, tenemos la capacidad en ese momento para poderlo afrontar y enfrentar, o vamos a empoderarnos, hacer un poquito hacia atrás para empoderarnos y pensar si vale la pena hacer ese enfrentamiento o confrontación o si debemos buscar recursos para poder salir avante de esa situación. Entonces me parece muy importante tomarlo en cuenta acá porque una cuestión es la intuición, ¿cierto? Que como dicen los patricios, ese ese saber infinito, esa inteligencia infinita, y el miedo, pongámosle, digamos, un valor más terrenal, ¿cierto? Es algo muchísimo más cercano a nosotros, pero el miedo lo que nos hace es a nosotros hacer una valoración, ¿cierto? De qué nos tenemos que enfrentar. Entonces, es una señal que nos ayuda a tomar decisiones. Gracias. Gracias a ti, Juan Ramiro. Escuchamos a Luz Patricia. Yo tengo la idea de que podemos hablar de dos tipos de miedo, el miedo natural y el miedo psicológico. El miedo natural es el que siento yo y siente un perrito y un caballo y un animalito, que sentimos el miedo por un peligro inminente, es decir, real, hay un peligro, un evento que me pone en peligro y yo instintivamente reacciono como se reacciona ante el miedo, o salgo corriendo, o ataco, o me paralizo. Pero el otro miedo, que es el psicológico, es el que resulta por un juicio que yo hago, porque yo puedo estar aquí sentada con ustedes y de repente hago un juicio de que se van a entrar los ladrones por el primer piso y me lleno de un miedo que no es un evento real, sino un juicio que mi mente me lo lanzó, y ahí aparece el miedo psicológico, porque hago el juicio del peligro, aun cuando no sea real. Entonces, esos dos miedos, yo creo que para la toma de decisiones hay que tener en cuenta si el miedo es natural, entonces ahí no hay nada que hacer, hay que decidir salir corriendo o atacar, ¿cierto? Pero si es psicológico, aparece el miedo al futuro, que es me va a pasar tal cosa, si yo salgo de pronto me pegan el COVID, o si yo me meto por aquí me pueden matar. Entonces ya es el resultado de un juicio y ahí es donde aparecen las emociones familiares al miedo, como la ansiedad, la angustia, ¿cierto? La preocupación porque estoy pensando en el futuro. Entonces, al tomar una decisión, si lo que me mueve es el miedo psicológico porque estoy futurizando, entonces hay que parar y sentarse a escuchar las emociones para no ir a tomar decisiones instintivas. Gracias. Bueno, nos quedamos sin palabras con las participaciones de ustedes, la verdad, qué bonito ser partícipe de este tipo de conversaciones donde el verso de cada uno de nosotros se va juntando y nos empieza como a llenar de elementos muy valiosos para en lo personal, restablecer mi bienestar mental. Bueno, entonces si alguien quiere participar, puede abrir el micrófono o seguimos con la siguiente diapositiva. Yo ya les coloqué la frase en el chat. La frase dice: decidir significa adoptar una posición. Implica dos o más alternativas bajo consideración.
y la persona que decide tendrá que elegir entre ambas. Yo me quedo acá en esta frase, que no siempre son dos posibilidades. No siempre es hacer o no hacer, sino yo creo que existen mínimo tres, y es dejar de hacer. No es hacer A o B, sino también dejar de hacer A o B. Entonces, si alguien nos quiere comentar qué piensan de esta diapositiva, de lo que significa tomar una posición y de lo que implica tomar esa decisión, considerar lo que puede suceder, lo que puede pasar, los resultados que pueden presentarse, cómo me voy a sentir yo con eso, cómo se van a sentir las otras personas, cuánto tiempo me voy a demorar, qué costos económicos o de tiempo o de esfuerzo me va a llevar esto. ¿Qué significa decidir? La significación de decidir, ¿a qué se refiere? Escuchamos a Lina. Pues sí, yo siempre estoy en interacción personal. Por eso les dije que muchas veces en eso me reflexiono. Yo lo llamo a esas decisiones y a esas posiciones, yo lo llamaría como ese análisis que hacemos de ponderar los pros y los contra cuando tomamos una decisión. Es como esas situaciones, porque como lo decían ahorita, las decisiones que uno toma pueden afectar a terceras personas, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene eso en esas personas? Entonces yo creo que es a eso lo que se refiere con la posición, o sea, que cuando yo tomo esa decisión, o no, o pudo haber pasado algo que no vi, ¿cierto? Entonces puedo ponerme a pensar si la decisión si es correcta, perdón, correcta no, sino si la decisión continúo con la posición de seguir en esa decisión y enfrentando la responsabilidad de lo que significa esa decisión. Entonces yo creo que eso es lo que significa posición, o sea, es decir, que entiendo que es mi decisión y asumo esa responsabilidad de las consecuencias de haber tomado esa decisión. Muchísimas gracias, Lina. Si alguien más quiere participar. Liz Patricia. Y luego Oscar. Bueno, yo resalto en la diapositiva la última frase. Dice, la persona que decide tendrá que elegir entre ambas. Entonces, si dice la persona que decide tendrá que elegir, es porque elegir y decidir son dos cosas diferentes. O si no diría, la persona que decide tendrá que decidir entre ambas. Y ahí ponen la palabra elegir, no porque sea para que no haya redundancia, sino que una cosa es elegir y otra cosa es decidir. Para mí elegir es un acto muy simple, diríamos elemental, donde no hay que meterle mucho carcumen al asunto. Por ejemplo, yo estoy en una fiesta y en la mesa hay varios postres, una gran variedad de postres, y yo simplemente elijo el de fresa, ¿cierto? Y me comí ese. Pero ahí no hay una envergadura, una responsabilidad, como decía la compañera anteriormente, sino que es una elección. Entre muchos cogí este. Pero ya cuando hablamos del término elegir, creo que ya sí incluye un criterio personal y una responsabilidad por la decisión. Entonces, creo que la palabra decidir incluye más nuestro aspecto de carácter humano, nuestra gran capacidad de discernir entre, bueno, aquí yo quiero hacer una salvedad. Una cosa es, mejor dicho, uno no discierne entre el bien y entre el mal, porque el mal es evidente de que ¿quién va a querer escoger el mal? Uno discierne entre dos cosas buenas, la mejor. Entonces, cuando vamos a decidir, el criterio y la responsabilidad que asumimos es entre esas dos cosas, ¿cuál es la mejor? Porque yo no creo que yo me ponga a decidir si le pego o no le pego a una persona. Si elegí el mal, ¿cierto? ¿Cómo lo digo? Es clarísimo que yo ahí no tenía que pensar esto será bueno, esto será malo, sino que el mal por sí mismo es evidente. En cambio, si yo tengo entre dos cosas muy buenas, que elegir la mejor, ahí sí tengo que hacer
y contras porque por ahí hay un refrán que dice no todo lo que brilla es oro. Yo puedo tener cosas muy buenas frente a mí y todas brillan, pero no todo lo que brilla es oro. Yo tengo que asumir una responsabilidad y discernir muy bien entre estas cosas tan buenas, ¿por qué voy a escoger esta como la mejor? Entonces sí, para mí es importante reconocer la diferencia entre elegir como un acto simple y la decisión como un acto mucho más de carácter humano. Gracias, Luz Patricia. Yo no tenía tan clara la diferencia entre los dos términos y con tu explicación me quedó muy, muy clara. Muchísimas gracias. Escuchemos a Oscar. No, pues me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras lo que la compañera Luz Patricia dijo. Es la Sí, verdad. la verdad, Luz Patricia, muchísimas La gracias. verdad, lo que Luz Patricia dijo es la verdad. Sí. Uno hay que o sea, uno trata de compartir, pero escuchando a los demás compañeros, se queda uno sin palabras, se queda uno callado, sin saber sin saber qué responder, sin saber qué decir. Mejor dicho, iba a decir lo mismo que la compañera Luz Patricia dijo. Bueno, qué bueno que estemos en esa sintonía, Oscar, y que estos espacios de conversación sirvan para que nuestros versos se vayan uniendo. Esa es la idea. Y como nos dejó sin palabra Luz Patricia, entonces que estas palabras continúen el día de mañana, ya estamos sobre el tiempo. Si alguien más quiere hacer un aporte, si quiere poner un ejemplo entre elegir y decidir, qué bueno que nos lo dispongan acá, que en una situación amorosa o económica o de salud, cuando les ha tocado elegir y cuando les ha tocado decidir, cómo han sido esas decisiones, si han sido desde el discernimiento, desde la premura o desde la rabia o desde el miedo. De pronto, Oscar, te escuchamos. Bueno, o sea, yo ya llevo 4 años aquí en el comité y me volvieron a elegir estos 4 años. Estoy bien. También hay una mesa de emprendimiento. Me eligieron como presidente. Y aquí voy bien. Vamos a ver hasta dónde duro. Qué bueno que a ti positivamente, esa es la idea, que Sí. nosotros vayamos siendo tan coherentes que las decisiones de otros conmigo se vayan uniendo y se vayan entrelazando y se conviertan en un plan de vida personal y comunitario consolidado, armonioso, congruente con lo que somos cada uno de nosotros según nuestra esencia, nuestro ser interior, amorosos, transparentes, solidarios, productivos, alegres, misericordiosos. Bueno, nos hemos escuchado a Julia Gómez, me gustaría escuchar otra vez a Cecilia para que nos digan algo antes de terminar el GPS de hoy. Mañana continuamos con el tema indudablemente porque nos quedan muchas cosas por decir. Hoy nos vamos a quedar con muchas preguntas y con muchas inquietudes. No sé si Juan Ramiro se quiere despedir. Pues no, realmente yo no me quiero despedir, lo que pasa es que nos toca despedirnos, que es diferente. Pero no, seguimos mañana, me parece que es un tema muy importante, sobre todo que trascendemos a acciones que van más allá de pensar que nuestros diagnósticos o nuestras circunstancias mentales o de salud implicarían como a ciertas cosas y nos damos cuenta cómo nosotros formamos parte de la cotidianidad y cómo la cotidianidad nos, digamos, de alguna manera nos moldea para vivir, ¿cierto? Entonces me parece muy importante traer también a colación este tipo de cuestiones más terrenales, por decirlo de otra manera. Gracias, Claudia.
Gracias, Juan Ramiro. No tan terrenales. Vamos a escuchar a Cecilia y luego a Luz Pues Patricia. yo también quería decir que la elección es algo que cada persona hace, pero si nosotros nos disponemos a que sea nuestra voz interior la que nos hable y la que nos diga qué debemos hacer, pues con seguridad que ese ser interior nos va a iluminar tanto que cada vez nuestras decisiones van a ser las mejores. Y si en un caso no son las mejores, pues siempre vamos a saber que nos van a traer aspectos muy positivos para nuestra vida. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos a Luz Patricia. Yo quiero darles las gracias a todos por este compartir, por sus opiniones, por sus experiencias, porque enriquecen mucho este GPS y es muy bonito ver cómo Claudia pues tiene como la habilidad para ir tomando nota de lo que todos vamos diciendo para que todo lo que se diga realmente sea tenido en cuenta, porque aquí nada es insignificante, cualquier palabra que una persona aporta es valiosa, aquí nadie sabe más que nadie y eso es lo bonito de este GPS, que tu pequeña opinión es tan valiosa como una gran opinión que haya dado otro. Entonces, a mí me encanta porque aprendí hoy mucho de ustedes y les estoy muy agradecida por también haberme escuchado. Les deseo a todos una feliz tarde. Bueno, entonces nos quedamos con esta hermosa palabra que quisiera que se permaneciera en nosotros. Agradecimiento, Lina Gudelo. Qué bueno escuchar tu conclusión final. Sí, muchísimas gracias. La verdad, muy bonitas reflexiones, muy bonito este compartir, demasiado incluyente, me encanta felicitarlos a todos por construir este espacio. Muy bonito, me llevo muchas cosas muy bonitas del día de hoy, aprendí bastante de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Y Lina, como recién llegada, y para el resto de nosotros, recuerden que esta es una invitación de viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde, siempre por el mismo enlace. Entonces, que sea la manera de agradecer su presencia, agradecer su participación, que no necesariamente tienen que escribir por el chat ni abrir el micrófono, solamente su presencia es indispensable para que los grupos de psicoeducación tengan una labor de verdad constructiva para restablecer nuestro bienestar. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Un abrazo para todos.